Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a sentarnos, por así decirlo, en la primera fila de un juicio histórico, un juicio final a una de las grandes superpotencias de la antigüedad. Efectivamente. El fiscal es el profeta Nahum, y en el banquillo, pues nada menos que el invencible imperio asirio, representado por su capital, Nínive. Casi nada. Vamos a analizar a fondo el capítulo 3 de este libro, que es en esencia el pliego de cargos y la sentencia. Todo en uno. Para preparar este análisis, nos hemos empapado de varios estudios que, la verdad, desmenuzan el texto versículo a versículo y ayudan a entender no solo el lenguaje, que ya es complejo, sino todo el contexto político-cultural. Que es fundamental para entender lo que se está contando. El objetivo hoy es pillar la lógica de esta condena. No solo ver cómo se predijo la caída de Nínive, sino entender por qué el texto argumenta que su destrucción era, bueno, moralmente necesaria. Justa e incluso, para el resto del mundo, un motivo de celebración. Así que, vamos a desgranar esto. Es una forma muy buena de plantearlo. Porque si el capítulo 2 de Nahum es la crónica de la batalla, casi una retransmisión en directo del asalto a la ciudad, Sí. el capítulo 3 es el alegato del fiscal. Es el por qué. Se dedica a construir el caso moral contra Nínive, a explicar por qué una ciudad que se proyectaba al mundo como invencible estaba en realidad condenada desde dentro por sus propias acciones. Y el fiscal, Nahum, no pierde el tiempo, ¿eh? No, para nada. El capítulo arranca con una fuerza que te deja sin aliento. ¡Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y de rapiña! Directo al grano, sin rodeos. Y justo después nos mete de lleno en el caos de la batalla, con un sonido casi envolvente. Habla del chasquido del látigo, del fragor de la rueda. Sí. Los análisis que hemos visto destacan que el hebreo original es muy onomatopéyico. El autor quería que escucharas la guerra. Totalmente. Quería que la sintieras. Y la acusación se centra en dos crímenes muy claros: violencia y engaño. Lo de ciudad sanguinaria o ciudad de sangres, que es una traducción más literal, es eso, literal. No es una metáfora. No. La política exterior asiria era el terror. Sus propios anales, los que ellos escribieron, se jactan de una crueldad sistemática. Hablan de empalamientos, desollamientos, deportaciones masivas. Vaya. Usaban la brutalidad como una herramienta de Estado para mantener el control. Un momento. Aquí me surge una duda. El mundo antiguo, en general, no era precisamente un remanso de paz. No, desde luego. ¿Era Asiria realmente mucho más violenta que, no sé, Babilonia o Egipto? ¿O es que el texto tiene una razón particular para poner el foco en su crueldad de una forma tan especial? Esa es una pregunta clave. Y la respuesta es que sí. Había una diferencia. Si bien la guerra era común, los asirios llevaron la crueldad a un nivel, digamos, industrial y propagandístico. La exhibían. Exacto. La grababan en los muros de sus palacios para que los embajadores extranjeros la vieran y temblaran. Lo que para otros era una consecuencia horrible de la guerra, para Asiria era su tarjeta de presentación. Entiendo. Por eso el texto no lo presenta como un pecado más, sino como la esencia de su identidad, una ciudad de sangres. Es la sistematización del terror, entonces. Eso es. Vale, entendido. Y justo cuando estamos asimilando esa violencia, el texto da un giro de 180 grados y presenta el segundo cargo, el del engaño, con una metáfora potentísima. Compara a Nínive con una ramera de hermosa gracia, que hechizaba a las naciones. ¿Cómo pasamos del fragor de la batalla a esta imagen de seducción? Pues porque ambos crímenes estaban conectados. Esta no es una metáfora sobre inmoralidad sexual, sino sobre política internacional. Ah, vale. Nínive era la gran potencia que seducía a los reinos más pequeños. Les ofrecía pactos comerciales, alianzas militares, promesas de protección. Era atractiva, era de hermosa gracia. Claro, les hacía una oferta que no podían rechazar, como se suele decir. Exactamente. Pero una vez que esas naciones entraban en su órbita, el hechizo se rompía y empezaba la explotación. Tributos asfixiantes, pérdida de soberanía, vasallaje. La seducción era el primer paso para la esclavitud. Es una descripción muy precisa de lo que hoy llamaríamos, pues, diplomacia depredadora, o una política de trampa de deuda, quizá. Sí, totalmente. El texto presenta la relación internacional no solo como una lucha de poder, sino como un fallo moral profundo basado en el engaño. Esto me lleva a pensar,
Si bien Nínive es la seductora, ¿no tienen parte de responsabilidad esas naciones que se dejaron hechizar? Bueno, Al final, también buscarían su propio beneficio al aliarse con la superpotencia. desde luego, el texto no absuelve al resto del mundo de sus decisiones, pero el foco de la acusación está en el abuso de poder sistémico. Es la diferencia entre un mal negocio y una estafa organizada. Entiendo. Nínive no jugaba limpio, y por eso la sentencia que se anuncia es tan gráfica y humillante. Dice que Dios mismo le levantará las faldas hasta el rostro y la arrojará inmundicias. Uf. Es desnudarla, quitarle el maquillaje de hermosa gracia para que todo el mundo vea la cruda realidad que escondía. Después de presentar estos cargos, violencia y engaño, el fiscal parece que llama a un testigo, o más bien, presenta una prueba irrefutable. Se dirige a Nínive y le lanza una pregunta retórica para demoler cualquier idea de excepcionalidad que pudiera tener. ¿Eres tú mejor que Noamón? Y este es, posiblemente, el argumento más brillante de todo el capítulo. ¿Por qué? ¿Qué era Noamón? Noamón es el nombre hebreo de Tebas, la legendaria capital del Alto Egipto. En el siglo VII a.C., Tebas será el símbolo del poder, de la permanencia, una ciudad inmensa, increíblemente rica, protegida por el desierto y sobre todo por el río Nilo, que funcionaba como un foso natural gigantesco. Se la consideraba inexpugnable, vaya. Literalmente, y además contaba con aliados poderosos de Nubia y Libia. Así que está usando el ejemplo de otra superpotencia para decirle a Nínive que no es tan especial. Es mucho más astuto que eso. Aquí viene la ironía letal del argumento. ¿Quién conquistó la inexpugnable Tebas en el año 663 a.C.? A ver, Los propios asirios. anda. Fue una de sus mayores victorias militares bajo el rey Asurbanipal. Las crónicas asirias se jactan de haberla saqueado hasta los cimientos, llevándose un botín inimaginable. Para el mundo de la época, fue el equivalente a ver caer una ciudad que todos creían eterna. Increíble. Es como si el profeta les dijera, ¿recordáis nuestro mayor momento de gloria? ¿Recordáis cómo destruisteis esa ciudad que todos creían intocable? Exacto. Pues bien, esa misma lógica se os aplica ahora a vosotros. Está usando su propia victoria como un espejo. Es un jaque mate retórico. Les está diciendo, vosotros mismos demostrasteis que ninguna ciudad, por muy poderosa que sea, está a salvo del juicio. Fuisteis los verdugos en el caso de Tebas, ahora os toca ser los acusados. Brutal. Y para que el golpe duela más, el texto les recuerda su propia crueldad en esa conquista, mencionando cómo los niños de Tebas fueron estrellados en las esquinas. Uf. Es un recordatorio de que el destino que impusieron a otros ahora será el suyo. Les obliga a mirarse en el espejo de sus víctimas. Después de este golpe tan duro con el ejemplo de Tebas, uno pensaría que ya no se puede ser más directo. Pero el profeta cambia de táctica, Sí, ahora empieza la burla. abandona la historia y empieza a usar el sarcasmo. Es como si, una vez probado el caso, se dedicara a desmontar la imagen del imperio pieza por pieza. Con una serie de metáforas sobre su fragilidad. Exacto. La primera es casi cómica. Compara las imponentes fortalezas de Nínive con... Higueras. ¿Sí? Con higueras cargadas de higos maduros. Dice que si se sacude el árbol, los higos caen directamente en la boca de quien los quiere comer. La imagen es de una resistencia absolutamente nula. Toda esa parafernalia militar, esas murallas famosas en todo el mundo, inútiles. Resistencia cero. Y luego pasa a los soldados. Usa una expresión que hoy, nos puede sonar extraña. Dice que sus guerreros de él serán como mujeres. Claro, aquí hay que entender el contexto, ¿no? Por supuesto. No debemos leerlo con ojos del siglo XXI como una ofensa misógina. En el contexto cultural y militar del antiguo Oriente Próximo era una expresión idiomática, era una forma común de describir la pérdida total de la capacidad de lucha, del valor, de la fuerza. La desmoralización total. La forma más extrema de decir que estaban completamente indefensos ante el enemigo. Una impotencia total en el campo de batalla. Entendido. Pero de todas las metáforas, la que más desarrolla y la que me parece más reveladora es la de las langostas. Sí. Compara a toda la estructura administrativa y comercial del imperio, sus guardias, sus capitanes, sus mercaderes, con un enjambre de langostas. Sí, y es una analogía brillante. Dice que son innumerables, como una plaga cuando brilla el sol. En tiempos de paz y prosperidad. Eso es. Llenan todo el territorio.
Pero en cuanto se levanta el viento frío, cuando llega la crisis, la invasión, Desaparecen. simplemente alzan el vuelo y desaparecen. Y la frase final es demoledora. Y no se sabe el lugar donde estuvieron. O sea que el imperio no era un país en el sentido moderno, con una identidad unificada y ciudadanos leales, Para nada. sino más bien una especie de holding empresarial gigante. Esa es la clave. Lo has descrito perfectamente. La estructura del imperio asirio no se basaba en la lealtad patriótica, sino en el beneficio. El interés. El interés. Los gobernadores, los oficiales, los comerciantes, muchos ni siquiera eran asirios, eran de pueblos vasallos. Su lealtad lo era a Nínive. Era a la estructura de poder que les permitía enriquecerse. Claro. En el momento en que las acciones del imperio se desplomaran, cuando la invasión enemiga hiciera que el negocio dejara de ser rentable, nadie se iba a quedar a morir por la marca. Simplemente recogerían sus beneficios y se irían a otra parte. Tal cual. Así que la misma estructura que le dio su inmensa riqueza y extensión era su talón de Aquiles. Precisamente. Su fuerza era su mayor debilidad. El texto revela una podredumbre estructural. El imperio parece un roble macizo, pero por dentro está hueco. Su poder era una ilusión que dependía enteramente de la prosperidad y del miedo. En cuanto uno de los dos fallara, todo el sistema se desvanecería como un enjambre de langostas al llegar el invierno. Y con esta imagen de desintegración total, llegamos a la sentencia final. El texto se pone muy sombrío. Dice que los líderes, a los que llama pastores, están dormidos, una metáfora clara de que están muertos o son completamente inútiles. Sí. Y la conclusión es tajante. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es mortal. Aquí no hay posibilidad de apelación ni de recuperación. Y entonces llega el último versículo, que es la culminación de todo el libro, y uno de los finales más duros de la literatura profética. ¿Qué dice? Dice, todos los que oigan la noticia de ti batirán las palmas, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Uf, Esto es fundamental. En otros textos proféticos, cuando se juzga a una nación, incluso a un enemigo, a menudo se deja una puerta abierta a la esperanza, a una restauración futura, a un remanente que sobrevivirá. sí. Para la Nínive asiria no hay nada de eso. El juicio es absoluto y definitivo. Y el mundo aplaude. Esto es algo que choca, ¿no? Normalmente, la caída de una gran ciudad, aunque sea enemiga, se narra con un cierto tono de tragedia, la típica reflexión sobre cómo caen los poderosos, el sic transit gloria mundi. Claro. Pero aquí no hay lamento, hay una fiesta. ¿Por qué? Porque el texto argumenta que la maldad de Nínive había sido tan constante, tan sistemática y había afectado a tantos pueblos durante tanto tiempo, A todo el mundo. que su caída no se percibe como una tragedia, sino como un acto de liberación. Es el fin de una pesadilla colectiva. El aplauso no es por la muerte y la destrucción en sí mismas, sino por el fin de la opresión. Claro. La conclusión teológica y política es que un poder basado exclusivamente en el terror y la injusticia al final se queda radicalmente solo. Nadie llorará por él. Así que hemos completado el juicio. Vimos la acusación de Nínive como una ciudad de sangre y engaño. Ajá. Escuchamos el testimonio clave de la historia, con Tebas como espejo. Sí. Analizamos las pruebas de su debilidad interna con las metáforas de los higos y las langostas. Y finalmente, hemos escuchado la sentencia Un colapso incurable. y el aplauso del mundo como veredicto final. Exacto. El texto cierra de manera muy deliberada todas las puertas a una posible redención o recuperación para el imperio asirio. Declara que ha cruzado un punto de no retorno. Ya no hay vuelta atrás. Y esto inevitablemente nos deja con una reflexión que va mucho más allá del caso histórico. A ver, El relato termina con esa imagen potentísima de los oprimidos aplaudiendo la aniquilación de su opresor. Esto nos sitúa frente a una pregunta muy incómoda sobre la naturaleza de la justicia. entiendo. Cuando una estructura de poder es tan sistemáticamente violenta e injusta, ¿es su destrucción total la única vía posible para restaurar el equilibrio? O, por otro lado, existe una línea muy delgada donde la búsqueda de justicia corre el riesgo de convertirse simplemente en revancha. Es una buena pregunta. Que para Nínive, por la persistencia y la universalidad de su maldad, ya no quedaba ninguna otra solución sobre la mesa.